grabar. Ok. Gracias. Entonces, ya inicié la grabación. Gracias, doctores. Entonces, yo le decía que van a llegar varias referencias y hay que decirle a la mamá que no se preocupe, que es algo todavía normal y que vamos a solamente hacer un seguimiento. Vamos a hablar en primer lugar del pie plano, que es una patología que vienen a la consulta muy frecuentemente, ¿no? Que vienen a la consulta para hacer el diagnóstico y darle el tratamiento respectivo para el pie plano, pero hay que primero ver a qué se define pie plano. Es una disminución del arco longitudinal asociado al valgo del retropié. Es muy común en la infancia, muy común. Y eso se asocia a una laxitud de los ligamentos y la mayoría se resuelven espontáneamente. No requieren ni un tratamiento como ya antes se hablaba de los zapatos ortopédicos, eso, las plantillas ortopédicas, eso ya no está ahora en uso, ¿no? Como vamos a ver. Se presenta en el 10 a 15% en los adultos. Es asintomático y no produce ningún tipo de limitación funcional. Es normal hasta los 3, 4 años de edad. Eso quiero que tomen en cuenta. Es decir, si viene un niño pues al año de edad, 2 años, porque viene con el pie, que el médico lo ve y dice, no, tiene pie plano, que hay que hacerle tratamiento, sus zapatos especiales, y primero uno le dice, ¿qué edad tiene? ¿Está dentro de menos de 3 años, 4 años? Es normal por el tejido adiposo que presenta de la planta del pie. Entonces, comenzando por ahí, el pie plano es normal hasta los 4 años de edad. Hasta los 4 años de edad. Vamos a ver la clasificación. El pie plano flexible se hace evidente cuando el niño está parado y desaparece cuando el niño está en puntas, ¿no? Se pone en puntas, el niño se va a formar el arco. Es asintomático y no requiere, por tanto, ningún tipo de tratamiento. Generalmente la etiología es de tipo congénito. Y el pie plano rígido es completamente plano, rígido, poco móvil, y hay que, en este caso, sí hay que hacer estudios radiográficos para ver si se llega o no a la cirugía. Y es secundario, anomalías a nivel escafoides y astrágalo, ¿no? Esta es la imagen de pie plano que ustedes no van a ver ahí el arco, ¿no? Y es sencillo, es sencillo eso, hacer el diagnóstico de pie plano. No necesita de muchos medios logísticos para hacer un examen, un diagnóstico pie plano, no es necesario. Ustedes han visto de los niños cuando nacen, le toman la huella plantar, ¿no? Para ver la identificación del recién nacido. Igual, nosotros le hacemos en el consultorio con una tinta, pasamos su rodillo y le hacemos que pisen el papel y ya tenemos el diagnóstico. Es decir, no necesitamos muchas cosas para hacer el diagnóstico pie plano, pero comenzando que el pie plano es normal hasta los 3 o 4 años de edad, comenzando por ahí. El tratamiento, como le digo, no requiere un tratamiento específico, el 95% se resuelve espontáneamente. Eso de los zapatos ortopédicos ya no se usa, ya no se debe usar ya, ¿no? Porque es inclusive son incómodos y se presta a burla de los amigos, le baja la autoestima de los niños, eso ya no se debe usar. Al contrario, hay que ayudarle a hacer ejercicios, ¿no? Como que el niño que camine en puntas, en talones y con los bordes, o que recoja ciertos objetos con la planta del pie, como si el pie haga una garra, ¿no? Para recoger. Esos son los ejercicios que se recomienda. O también caminar en arena, por ejemplo, en verano, llevarse en las tardes en la playa, ¿no? Y que camine en arena, ¿no? Para que se forme el arco. Y también otra recomendación que se debe hacer es el control del peso. El control del peso, porque eso va a aumentar también que excita esa masa grasa a nivel del arco. Entonces, como conclusión, ¿qué hablamos? Que es normal, hasta el 50% de los preescolares, más del 95% no producen dolor, no producen ni una limitación funcional. En los adultos lo pueden, como yo le mencionaba, hasta el 15% lo pueden tener, pero no producen ningún tipo de limitación funcional. Las plantillas, como yo le había mencionado, no son necesarias, ¿no? Hay que indicarles zapatos ortopédicos o plantillas especiales.
El pie plano patológico produce dolor y a ese sí se acompaña de una limitación funcional. Y como le decía, el diagnóstico es la epigrafía, es decir, el rodillo que le pasamos de tinta y luego lo pasamos en una hoja de papel y hasta la imagen, si tiene o no tiene el pie plano. Es sencillo, pero es frecuente en la consulta, es frecuente que vienen los niños transferidos para descartar pie plano. Comenzando por la edad, y le dijimos, señora, no se preocupe, que eso es normal. Así como las tibias varas, que los niños que dicen, no, tan chuequitos, normal, no se preocupe. Las tibias varas, igual que el pie plano, es normal hasta los 3 o 4 años. El pie equinovaro congénito es una malformación más frecuente y grave en la ortopedia de los niños, ¿no? Más frecuente en varones y el lado derecho, aunque el 50% presentan es bilateral. La mayoría que hemos visto los niños en el hospital es bilateral. Esta es importante, la asociación familiar como antecedente familiar tienen este tipo de patología. La etiología es mecánico, por exceso en la presión intraútero, son de mejor pronóstico y son flexibles, ¿no? Como por un oligonamioma. En cambio, el genético son por trastornos ya cromosómicos, son más rígidos y tienen mal pronóstico. Es decir, cuando es un problema mecánico, el pronóstico es mejor, es muy bueno. ¿Cuál es la definición? Es una malformación asociada a lo siguiente. Mire, todas las deformaciones que tiene el pie, estos niños que vienen con este tipo de pie, ¿no? Es un equino, varo, aducto, cabo y rotación interna de la tibia. Equino, porque tiene un pie de flexión plantar permanente como si fuera el pie de caballo, ¿no? El pie de caballo, el cabus, la cavidad plantar exageradamente en curva. Varo, que la planta del pie mira hacia la parte hacia adentro, y aducto, el antepié presenta una aducción. Todo esto es lo que se conoce como pie sambo. No sé si han escuchado hablar ustedes el pie sambo, y antes se veía en la televisión ciertos cómicos, unos bajitos, ¿no? Que caminaban con las tibias, bien tibias, varas pronunciadas, y con este tipo de pie caminan con los bordes del pie. No caminan con la planta del pie, sino con los bordes del pie, llamado, como le dice, más conocido como el pie sambo, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia el retraso en la marcha, porque justamente el niño no está caminando en forma fisiológica, está caminando con el borde del pie, y eso también, la permanente, si no se corrige, al caminar con el borde, niños que caminan hasta veces sin zapatos, se pueden producir heridas, y a la larga pueden traer problemas de osteomielitis. El cuadro clínico se encuentra mirando hacia arriba y hacia adentro, como en la imagen que le he presentado. El pie se encuentra completamente invertido. Al inicio de la marcha no soporta el peso porque están caminando con el borde del pie. Se presenta en adultos cuando existe un cambio artrítico, son los adultos. El pie bot unilateral ocasiona claudicación. La deformación bilateral, si pasa en la marcha típica en aspa, ¿no? Se balancea de un lado para otro, cuando ya es bilateral. El diagnóstico, en el niño es fácil el diagnóstico. Si ven un niño, usted recién nacido, con esta posición del pie, el diagnóstico es fácil, es sencillo. En pacientes mayores hay que ver por el problema de una deformación, sobre todo por una espina bífida. Hay que descartar un problema de parálisis que puede tomar la actitud, esa posición del pie. Otras causas son tramos antiguos, ¿no? A nivel de la tibia, osteomielitis y fractura de tobillo. También pueden tomar el pie esa actitud de que estar caminando con el borde lateral. El pronóstico. Si comienza antes de los 6 meses, la deformidad puede ser corregida sin llegar al tratamiento quirúrgico. Si alguno hace el diagnóstico. Por eso, la importancia, como que cualquiera, siempre que hemos hecho la revisión, las prácticas en las mañanas, siempre yo le hacía hincapié al grupo de alumnos, la importancia de hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible para evitar las secuelas o complicaciones que puede traer. Y otra palabra que siempre les recomiendo, antecedentes. Siempre hay que preguntar eso. El tratamiento después del año, el pronóstico funcional ya no se recupera como ya uno debe esperar. En los casos no tratados de la deformidad, aumenta y el paciente camina sobre el borde externo y dorso del pie. Y van a ver gente adulta. Yo he visto adultos que caminan así. Estos pacientes
lamentablemente en su infancia no han sido corregidos. El tratamiento, como yo le decía, si es en recién nacidos, debe pasar de frente al ortopedista para que le ponga su bota de yeso con la finalidad de la corrección de la deformidad, mantener la corrección y la revisión periódica por años para detectar cualquier recidiva que pueda presentar. Esto ya lo maneja ya el ortopedista pediátrico. Nosotros como pediatras solamente hacemos el diagnóstico y el manejo lo hacen ellos. Por eso que yo les decía en la clase, lo que tenemos que saber es identificar si está dentro de lo normal o es patológico, ¿no? Y la mayoría que vemos nosotros que vienen a la consulta está dentro de lo normal. Por ejemplo, si es un niño de 1 año, 2 años y viene para descartar pie plano, decimos que por edad no podemos hacer el diagnóstico de pie plano. El pie talo es otro tipo de malformación que la parte dorsal del pie está pegado hacia la tibia. Y generalmente es por tipo posicional, nada más, por tipo posicional, ¿no? Es una inversión completa, ¿no? Radiológicamente, todas las estructuras óseas son normales. No hay luxación, no hay nada, es normal, ¿no? Entonces, eso más que todo es por la presentación que el niño lo tiene. Es más frecuente en la presentación podálica por compresión del útero pequeño, es decir, se corrigen espontáneamente. No necesita un tratamiento específico, no necesita bota de yeso, no necesita fisioterapia, eso se corrigen espontáneamente el pie talo, que también lo vemos cuando ustedes hagan alojamiento conjunto, también revisen todo eso. No solamente se vayan a revisar tórax, ictericia, fontanel, no, revisen también los pies, ¿no? Y ahí van a encontrar que puede ser que ese niño sea portador de una malformación y como les digo, si la corrección se hace lo más temprano, el pronóstico va a ser mucho mejor. Y acá ven en la imagen que la parte dorsal del pie está pegada hacia la tibia, ¿no? Entonces, eso se corrige espontáneamente. No necesita un tratamiento específico, no necesita un tratamiento específico. Y otro tema de acá, esto sí es importante, como yo le digo, que también vienen niños derivados, ¿no? Transferidos con este diagnóstico para hacerle el diagnóstico de displasia de cadera, ¿no? Otra recomendación que se le puede dar a ustedes cuando hagan alojamiento conjunto, ¿no? Deben hacerle esta prueba que es bien sencilla del barrio de Ortolani. No necesitan otras cosas más, solamente, sobre todo a niñas, más del 95% de esta patología se ve en niñas. Y van a ver ustedes que tiene ciertos criterios para poder pensar en una probable displasia de cadera. Y a veces nos mandan así niños, como le digo, a veces nos mandan al mes, 2 meses, y todavía nos mandan con una orden, ¿no? Con una orden y a veces en la consulta le dan curso a la orden de que viene el centro de salud y el ecografista o el radiólogo le devuelve la orden y le dice, doctor, su niño tiene 2 meses, 3 meses, como quien le dice, ¿para qué me ha mandado esta orden? ¿No? Entonces hay que saber qué pedir y a qué hora pedir. Entonces, y también el diagnóstico lo deben hacer lo más tempranamente posible, como vamos a ver. Y es fácil. Con la prueba del Barley Ortolani es suficiente. No necesitan tantas cosas más. Existen 3 tipos de displasia. La displasia teratológica, son displasias graves, se produce durante la etapa embrionaria, son irreductibles y se asocia a un melinocele. La displasia de desarrollo de cadera se presenta al nacimiento, no se asocia a síndromes y tiene factores de riesgo, como lo vamos a ver. Y la displasia infantil adolescente existe deformidad del fémur proximal o acetábulo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tienen que tener usted siempre presente, ¿no? Como yo le decía, sexo femenino. La mayoría, más del 95% de la displasia de cadera son en sexo femenino, ¿no? Ya se habla por un problema hormonal que produce un aumento de la longitud de los ligamentos. Presentación podálica, otro factor de riesgo. Antecedente de la familia que haya presentado displasia de cadera, ¿no? Y siempre como ustedes saben, una displasia siempre trae una malformación siempre trae otra malformación y se ha visto asociado a tortícolis congénita, parálisis facial o pie talovalvo. Siempre una malformación trae a otra malformación. El cuadro clínico, ¿no?
ahí van a ver ustedes que el seno de Barlow y Ortolani que yo les decía, ¿no? A partir de los 2 o 4 meses ya no se aprecian estos signos. Por eso que yo les decía, tiene la importancia de hacer el diagnóstico dentro del alojamiento conjunto. Es sencillo, es fácil, ¿no? Entonces ahí van ustedes a encontrar el famoso clip. Entonces ahí tienen que examinar a todo. Y si es niña, y si tiene antecedente de hacer un parto podálico, con mayor razón, con mayor razón. Si ustedes no hacen el diagnóstico, dicen, no, esto me parece, no, no, está bien, no se desesperen, lo vuelven a repetir porque el neonato, el recién nacido, tiene 3 controles, a la semana, a los 15 días y al mes. Entonces, si a los 15 días lo vuelven a hacer, máximo al mes, ya entonces ya tienen que tener algo definido, porque ustedes saben que el recién nacido es como un chicle. Entonces dice, no, me parece, no me parece. Tranquilos, normal. Lo vuelven a repetir, ¿no? Lo que sería no aceptable es que hagan un diagnóstico de displasia cadera pues a los 8 o al año de edad. Eso ya definitivamente, eso ya no se va a corregir. Tiene que entrar a un tratamiento quirúrgico. Y eso también le digo, no hay que llegar a eso, no hay que llegar a eso, ¿no? El signo de Barlow, la cadera está reducida, fácilmente luxable, y Ortolani se produce el sonido del clic. Eso de la simetría de los pliegues también nos mandan a nosotros porque un rollito está más que el otro. O este muslo tiene un rollito, este tiene otros 2 rollitos. Lo mandan para descartar. Eso no tiene nada que ver, no tiene ni un valor diagnóstico para hacer displasia de cadera. ¿Ya? Entonces, el 30% de los niños sanos presentan asimetría de pliegues. Entonces, no, eso no, el hecho de la presencia de los pliegues no es un signo patognomónico de decir que tengan ustedes que están frente a ustedes a una displasia de cadera. Es frecuente, yo le digo, es frecuente las referencias que vienen a los centros de salud, porque tiene los pliegues, displasia de cadera, ¿no? Y como también y venían con la orden, yo les decía, venían con la orden para hacerle una radiografía. No se pide radiografía antes de los 3 meses. Si usted está frente a una sospecha, usted dice, no me parece, no me parece, pidan una ecografía. No se pide radiografía antes de los 4 meses. En caso que sea un niño que no esté no deambulante, hay limitación en la flexo-aducción de la cadera. El signo de Galeazzi, como vamos a ver en la gráfica, hay un acortamiento del miembro inferior que en caso de edad no se observa, ¿no? ¿En qué consiste? En el paciente de decúbito dorsal, ustedes van a flexionar los miembros inferiores y va a haber una simetría, como una grada en ambas rodillas. Eso es el signo de Galeazzi positivo que está frente a una displasia de cadera. En cambio, el niño que ya es deambulante presenta cojera al caminar, hay claudicación de la articulación, la famosa marcha del pato. Eso ya no se puede aceptar eso. Para eso tienen que hacer el diagnóstico lo más rápido posible, lo más pronto posible se puede decir. ¿Cuáles son los exámenes que le van a ustedes a ayudar para definir si están frente a una displasia de cadera? Es la ecografía, como le digo, en niños menores de 3 a 4 meses. Y si usted le mandan una orden con radiografía, no, pues no sigan ese curso de esa radiografía, porque usted ahí no va a haber nucleosificación. Entonces ahí tiene que solamente hacerle una ecografía, no radiografía. Los niños menores de 4 meses, en los niños menores de 4 meses, con ángulos superiores a 25 grados, es indicativo de una displasia de cadera. La radiografía de cadera es a partir de los 4 o 6 meses, ¿no? Donde van a ver ya la osificación de los núcleos cefálicos. Generalmente dice, en la displasia de cadera, habitualmente hay retardo en los núcleos de osificación. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo en los primeros meses la ecografía para hacer el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico. Y acá, como le digo, la asociación que van a ver ustedes cuando tengan un cuadro de una displasia de cadera, ¿no? El metatarso aducto, el pie calcáneo, polidactilia, que es frecuente, y la tortícolis congénita. ¿Cuántos niños hemos visto en la consulta que venían con una tumoración en el cuello? ¿No? Venían para descartar una tumoración. Y no es una tumoración, es una tortícolis congénita por una posición fetal. A la final, ¿y eso con qué se resuelve? Con fisioterapia, nada más, ¿no? Eso también es frecuente que llegan a la consulta con el diagnóstico de tumor cervical, ¿no? Una tumoración cervical, dicen ellos, pero en realidad es una tortícolis congénita. Y acá está la maniobra que se le dice para reducir la ortolane y la provocación del Barlow, ¿no?
Eso le deben hacer a todos los recién nacidos en alojamiento conjunto, sobre todo a niñas. Y si tiene antecedentes, ¿cómo ha sido el parto? Podálico, con mayor razón. Si tiene más antecedentes familiares, con mayor razón todavía para descartar que el paciente sea portador de una displasia de cadera, como vemos acá. Esto es el signo de que le decía, el signo de Galeazzi, donde ustedes van a ver una simetría en las rodillas, ¿no? La simetría, que va a ser indicativo de una displasia de cadera, o también en la limitación de la abducción. Yo le decía que para el famoso clip, pero acá vemos que un miembro, si hay una buena abducción y la otra hay una limitación, es sinónimo también de una displasia de cadera. Entonces, en los dos casos, usted tiene que pensar ya que están, si encuentran al examen este tipo de signos, ya están hablando que este paciente sea portador de una displasia de cadera. Miren la posición como es un niño, una niña de acá de 9 años, ¿no? Miren la actitud que toma esa niña, ¿no? No hay que llegar a ese extremo, no hay que llegar a ese extremo, ¿no? Miren cómo está la columna, la desviación, la posición que toma la niña, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se hizo el diagnóstico lo más precoz posible, lo más rápido posible, ¿no? Para evitar todo este tipo de complicaciones o secuelas que pueden prestar. Otras imágenes de la displasia de cadera, hay una simetría en las rodillas, la limitación de la reducción del miembro o el acortamiento del miembro. Ese es otro signo también de que estamos hablando, que estamos frente a una displasia de cadera. ¿Cuáles son las complicaciones si ustedes no lo tratan? Una falla en la reducción, displasia residual, una necrosis avascular o una osteoartritis. Esas son las complicaciones que se puede presentar si ustedes no corrigen esta patología. El tratamiento, ¿en qué consiste? Lo más precozmente, como yo le he dicho, lo más rápido posible para tratar de revertir esto. En el recién nacido, la luxación de la cadera se trata con la correa de tipo Palvi, ¿no? Esa es una correa especial que se usa, pero ustedes van a ver ahí que sí, Cristian, ¿aló? Y ya, este tipo de correa se menciona que tiene un 90% de éxito hasta los 6 o 8 meses de edad, ¿no? Inclusive ustedes van a ver, yo he visto hasta ahorita que no usan esta correa o le ponen como un cazón de yeso con un palo en el medio, ¿no? Pero eso ya no se debe hacer, ¿no? Para eso hay unas correas de este tipo que son específicas para esto. Pero yo no sé, de repente es por el problema económico, de repente la mamá le hacen que compre este tipo de correa y la mamá no puede, entonces la otra forma, la alternativa es ponerle ese yeso que anteriormente hemos visto en el hospital varios casos así, con los miembros inferiores en abducción, ¿no? Con un palo ahí separándolo y eso para que se corrige esa cadera, ¿no? Pero eso ya no se usa, ahora hay unos correctores que es más práctico, ¿no? Y como le digo, mientras sea lo más precoz el uso, el diagnóstico, la corrección va a tener un éxito de un 90%. La mayoría de caderas se van a estabilizar en los 2 o 3 meses. En cambio, una cadera, un niño que ha sido diagnosticada después del año y medio, ya desgraciadamente va a tener que entrar a un tratamiento quirúrgico. Por eso les vuelvo a repetir, hacerle lo más pronto posible el diagnóstico de estos niños con displasia de cadera. Y también que hemos visto nosotros, ¿no? Hemos visto que venían niños que venían también referidos y que venían pues, con 4, 3 pañales puestos, ¿no? Y le decimos, señores, no, y que el doctor me ha dicho que para evitar que haga displasia de cadera, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Acá es blanco o es negro, tiene o no tiene. No estén alargando el diagnóstico, retardando el diagnóstico porque usted, la mamá, está esperanzada, no, el doctor me ha dicho que le ponga 3 pañales para que, está con así, tiene un inicio. No, si tiene hay que corregirlo, no con el uso de 3 pañales, 4 pañales a corregir, eso no tiene nada, no ayuda en nada el uso de ese tipo así de 2, 3 pañales, no, evitar eso.
No usar radiografía antes de los 3 meses, como yo le he dicho, solo ahí se pide ecografía, no se pide radiografía. No usar aparatos diferentes que el Palmi. Como yo le he dicho, y he visto actualmente con unas de yeso, pero ahí me imagino que debe haber influido el factor económico, porque no, de repente le han hecho a la mamá comprar y como no tenía, le han tenido que poner su yeso, porque tenían que buscar una alternativa. Y otra vez, no retardar el diagnóstico para evitar todas las complicaciones que puede producir la displasia cadera. Entonces, como conclusión de la displasia cadera, que es una cosa muy frecuente que le va a llegar a la consulta, nosotros no lo vamos a corregir de inicio, pero le vamos a mandar, decirle a la mamá si está positivo o negativo, y si es positivo, mandarlo inmediatamente al ortopedista pediátrico para que trate de corregir eso. Nosotros como pediatras solamente hacemos el diagnóstico, le decimos, no señora, no se preocupe, no hay nada, que el rollito no tiene nada que ver con la displasia cadera. Entonces, ¿no? Si es positivo, inmediatamente derivarlo al ortopedista, ¿no? Por eso que le digo lo más tempranamente posible. El diagnóstico es clínico, el Barlow y Ortolani. El doble pañal no tiene un tratamiento para evitar esto, no tiene nada que ver ahí. Las radiografías son útiles antes de los 3 meses, no son útiles, solamente se pide ecografía, no radiografía, no radiografía. Pero hay que hacerlo, el diagnóstico de ecografía también hay que buscar personas o radiólogos que tengan experiencia en esto, ¿no? No, a veces por el trabajo que tienen ellos, adultos, no tienen la experiencia en niños y a veces nos puede confundir o decir que no tienen y en realidad lo tienen. Entonces hay que buscar en lo posible el radiólogo que maneje estos tipos de niños, ¿no? Y por último, evitar las complicaciones que puedan traer como consecuencia el retardo del diagnóstico de la displasia cadera. Y por último, vamos a hablar de la escoliosis, que es una de la columna, una malformación de la columna, ¿no? Es una enfermedad de la columna en el plano anteroposterior superior a 10 grados. Tiene también una predisposición genética, ¿no? Hay una clasificación que es la escoliosis idiopática, es la más frecuente, de 65-80% la van a presentar, y tenemos la escoliosis idiopática infantil, la juvenil y la adolescente, ¿no? Hasta desde los 10 años hasta la maduración esquelética. La escoliosis congénita, las vértebras están en forma de cuñas, las vértebras están en forma de bloques. Escoliosis neuromusculares, como en casos paralíticos, PCI, poliomielitis, escoliosis por otras causas traumáticas, neurofibromatosis, y la escoliosis fulminante, que es la postural. Es decir, como estamos escuchando la clase y estamos sentados lateralizados, no estamos en una posición vertical, ¿no? Con la columna bien derechita. Nos sentamos para un lado, ¿no? O tanto en el cine, en las clases, o en cualquier lado que estén ustedes, por inercia uno se va por un costado. A eso se llama una escoliosis de tipo funcional. El cuadro clínico, escoliosis no es dolorosa, de por sí no es dolorosa, pero si ustedes encuentran una escoliosis y un dolor de espalda, hay que descartar problemas de hernia, infecciones o tumores que puede tener el paciente. La escoliosis de por sí no es dolorosa. La escoliosis idiopática, ¿no?, es más frecuente en la adolescencia y debe hacerse una evaluación clínica de los 10 a 11 años de edad, y consiste en ver la alineación de la columna en este plano lateral, ¿no?, y anteroposterior, y la simetría de los hombros, que consiste en el test de Adams. ¿Qué consiste eso? El paciente en flexión, se le pone el tronco flexionado y van a ver ustedes que una simetría en los hombros. Esto es indicativo de que este paciente tiene una escoliosis, ¿no? Para eso hay un clinómetro, un escoliómetro, para hacer ya el diagnóstico definitivo del test de Adams. Pero solamente se le hace, flexionan el tronco hacia la parte anterior, ¿no? Y van a ver la simetría de los hombros, y eso le está diciendo que están frente a una escoliosis. Ahí está la columna, miren cómo está la posición que toma, ¿no? En esa placa tal vez como ven, marcadamente una escoliosis, ¿no? El tratamiento, la magnitud de la curva es el factor más importante para ver la progresión de esta escoliosis.
la magnitud de la curva. Un ángulo de Cook al diagnóstico de 25 grados o mayor tiene un 68% de progresión. Al contrario, curvas menor al ángulo de 25 tienen 92% de posibilidad de no progresar. Entonces, de acuerdo al ángulo que tiene el paciente, puede progresar o no puede progresar a una escoliosis. El corsé está indicado en curvas de 30 a 30 40 grados. Tiene indicación quirúrgica las curvas que sean mayor de 45. A ello está indicado la cirugía. El tratamiento quiropráctico no tiene ningún beneficio en estos casos. El tratamiento quiropráctico no tiene ningún tipo de beneficio en este caso. Estos son los corsés que se usan, ¿no? Para el tratamiento, ¿no? Para corregir la columna. Bueno, ¿alguna pregunta, algún aporte, alguien, un comentario del grupo? Doctor. Sí. Sí, le escucho, doctora. Para diagnosticar la displasia congénita de cadera, ¿qué signos hago en...? Solamente es la maniobra de Barlow y Ortolani, que es la abducción y aducción de los miembros en flexión, ¿no? Eso nada más, doctora. Eso se hace en alojamiento conjunto. Durante, si no, en la visita que hacen ustedes en alojamiento conjunto, que es al primero o segundo día, lo pueden, y ese neonato tiene 3 visitas al hospital. Si no están ustedes medio dudosos, a la semana le vuelven a repetir, ¿no? Y de ahí a los 15 días, y ya a más tardar, al mes, a más tardar. Y si ustedes encuentran el clic de la displasia, y ustedes quieren tener algo más certero, le piden una ecografía, no radiografía. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctor, buenas tardes. No sé si me logra escuchar. Sí, doctora. Yo sí. También tenía una duda, doctor, en relación a eso. Y si, por ejemplo, el paciente ya tiene 2 años, entonces a ese paciente, como ya deambula, le haría lo que se mencionó, ¿no? Ver si hay una claudicación, doctor. Claro, de ahí cajón tiene que ir primero, una radiografía de cadera, cómo está esa cadera. Segundo, el tratamiento definitivo es quirúrgico. Ahí hay nada de corregir con FER, nada. Ahí se tiene que operar. No hay otra forma de corregir esa displasia de cadera. El diagnóstico primero es con una radiografía y el tratamiento definitivo es una cirugía. No hay que llegar a eso. No hay que llegar a eso. Por eso la importancia de hacer el diagnóstico lo más pronto posible. ¿Ok? Doctor. Sí, doctora. ¿El tratamiento de la escoliosis es quirúrgico? Si es más de 45 grados, sí. Si no, no. Con corsé, doctor, ¿cierto? ¿Aló? Claro, con corsé. Con corsé, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, doctora, ¿alguien me levantó la mano? Sí, doctor, doctor, y por ejemplo, usted acaba de decir, no, que esto del pañal no, nada que ver, pero en mi caso, en mi familia conozco 3 casos que han sido diagnosticados de displasia, muy pequeñitos, y bueno, usaron solo esto de los pañalitos porque, bueno, no siguieron la indicación del médico y estuvieron como que en posición de sapito y actualmente tienen como que ya 4 o 5 años los pequeños y están normal. O sea, ¿ha sido una coincidencia o ha sido mal diagnosticado de displasia de cadera o por qué, a pesar de que ellos no han recibido tratamiento, están caminando, están con un adecuado crecimiento? Entonces, si están caminando como normal, doctora, lo más probable es que no haya sido displasia de cadera, porque ninguna literatura, ninguna guía recomienda uso de pañales. Nadie cura con pañales. Nadie. Lo más probable es que no haya sido displasia de cadera. Ok, hay doctor. Un clic también que se llama los clics inocentes, que no son sinónimos de displasia de cadera.
que es algo normal. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchas gracias, doctores, muchas gracias por su tiempo. Y ya nos estamos viendo con mi grupo. Doctor, no se olvide de tener la grabación, por favor. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias.